Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo podcast. A mí me pasó, ya que estamos resolviendo algunas dudas y preguntas que nos llegaron por nuestras redes sociales y estamos de nuevamente aquí con Nancy González para que nos ayude a resolverlas. Así que bienvenidos y no se pierdan este episodio. Gracias. Hola Nancy, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast y gracias por permitirnos resolver pues dudas y cuestionamientos de nuestros clientes. Estamos muy agradecidos con esta parte y pues la verdad nos bombardearon de muchas preguntas. El tiempo, podemos entrar un poquito en materia. ¿Qué te parece? Muchas gracias nuevamente por la invitación y también me da bastante gusto que nos hayan mandado todas sus dudas. Eso significa que nos están escuchando y pues que les surgieron dudas a raíz de los temas que estuvimos platicando. Estamos aquí para resolverlas y si llegan a salir más, pues de igual forma continuamos con la resolución de las preguntas. Ok, fíjate que la primera pregunta viene, ¿la cobertura amplia puede incluir daños por vandalismo con o sin deducible? Esto referente a los videos de TikTok que han salido en las redes sociales donde los novios o novias han rayado y maltratado los carros de cada una de sus parejas, ¿no? En base a qué cobertura se afecta y si esto pues procede o no y qué deducible aplica, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta bastante importante y más ahora que con temas de redes sociales nos permite ver escenarios diferentes de que pueden pasar o que le pueden ocurrir a tu vehículo y claro, o sea, la parte de la exnovia tóxica creo que cada vez es más frecuente, ¿no? Que van y le rayan el carro o les dicen estoy embarazada o no sabía que eras casado o cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, el vandalismo como tal, sí lo cubre el seguro, está dentro de la cobertura de daño material. Dentro del daño material, ampara y protege la unidad. En dado caso de que ocurra el vandalismo, se le cobra al cliente el deducible correspondiente. El deducible correspondiente de daño material se le da la orden y va a reparación. Aquí cabe señalar que como en el caso específico de la novia, nosotros vamos a tener a la persona responsable identificada. Entonces va a ser necesario establecer una querella en contra de esa persona. Entonces ya sería un escenario que tendría que analizar el asegurado si quiere hacerlo o no, porque pues la persona que hizo el daño la tenemos identificada. Entonces lo correcto sería iniciar un proceso hacia esa persona y pues entran nuestros gastos legales y toda la situación para reclamar los daños que ocasionó el vehículo. O sea, prácticamente la compañía procedería, pero se tiene la persona identificada, la compañía le repara a nuestro cliente sin problema, pero la misma compañía pues obviamente tendría que recuperar pues esos daños ocurridos por un medio legal a esta persona que hizo el daño en el vehículo. Así es, se iniciaría un proceso legal en contra de la persona que lo ocasionó. Entonces, pues te digo, ya sería opcional del asegurado el saber si quiere también, después de la situación, el meterse en un proceso legal con la persona que le hizo el daño. Si él accede, pues obviamente todo va a proceder de la forma normal, ¿no? Se le asigna un abogado, se hace la querella, se le da la orden de reparación con deducible y en cuanto se establezca o se recupere el daño, pues ya se le quita el deducible. Ah, ok. Entonces aplicaría deducible hasta que ya se encuentre al culpable en dado caso, ¿no? Así es. Sí, por ejemplo, si fuera un vandalismo donde no tenemos a la persona identificada, que fuera otro escenario, que lo dejaras en la calle y hubiera el vandalismo, pero pues así amaneció el carro, pues eso entra de forma normal, pero paga tu deducible, porque pues ahí ni siquiera vamos a poder iniciar un proceso legal contra nadie porque no sabemos quién fue. Ok, sería el deducible pagado en póliza, el 3, el 5, el 7, dependiendo de lo que se tenga El que pagado en tengamos la pagado en daño cobertura. material. Perfecto, muy bien, muchas gracias Nancy. La siguiente pregunta, en la cobertura amplia en un auto particular, si los vientos son muy fuertes, pues ahorita que ha estado la contaminación y el aire, todo lo que da, cayera un árbol en mi vehículo y lo dañara, ¿qué cobertura procedería y si aplicaría o no deducible? Bueno, aquí esta pregunta nos podemos ir muy extensa porque sí es bastante amplia y tiene dos respuestas. A ver, Si échele. trae una, si trae una cobertura amplia, el siniestro entra a través de la cobertura de daño material y se le cobra el deducible de daño material. ¿Por qué? Porque pues el árbol dañó al vehículo y se considera daño material. Entonces, aquí la parte, pues digamos que buena o adicional, es que no necesitas la cobertura amplia para que entre este siniestro.
porque está entre los catalogados que está como la parte de los naturales, ¿no? De los desastres naturales. Entonces, pues al igual que un huracán o que una inundación, bueno, esto entra como un tema que no fue una responsabilidad específica de alguien, sino fue de la naturaleza. Esta afectación también se puede hacer a través de la cobertura de robo total. O sea, si tú no tienes daño material en tu póliza contratada, pero traes el robo total, si no tienes daño, pues entra por robo. Pero pues de las dos formas puede entrar y pagarías el deducible de robo total. Ok. No sé si a lo mejor... A ver, entiendo bien. Si yo tengo, Armando Pedraza tiene un auto con cobertura amplia, me cae el árbol, el deducible procede el siniestro. El deducible a pagar sería el de mi daño material. Exacto. Opción B. Armando Pedraza tiene una cobertura de robo total, no incluye daños materiales y mi robo total es un deducible del 10%. Me cae un árbol a mi vehículo. Procedería el siniestro, más aparte solamente pagaría el deducible, pero de robo total. Exactamente, porque la cobertura que afectaríamos sería la de robo. O sea, dentro de robo viene todo este tema de accidentes por desastres naturales. Entonces, ¿qué sucede? Afectaríamos esa cobertura. O sea, el beneficio cuando tienes daño material es que entra por daño material y pues por lo general el deducible es menor. Pero si no lo tienes, entra por robo total y pagas el deducible de robo total. Excelente, perfecto. Creo que se aclara muy bien esa parte de ahí. Algo le ha de haber pasado. Sí, algo le ha de haber pasado, ha de haber visto. Siguiente pregunta. ¿Por qué en ciertos autos a partir de cierto año, ya que yo tengo una combi, pues obviamente es del 70? ¿Por qué no se agregan las condiciones de una cobertura amplia como daños materiales y si tengo que contratar solamente responsabilidad civil? A ver, hago constar que estoy leyendo literalmente como me la escribieron, ¿va? Sí, sí, sí. Espero que se entienda. No, sí, totalmente entendible. Creo que lo que se refiere nuestro asegurado es el hecho de que tiene un vehículo que ya tiene mucha antigüedad y que no le aseguraron el daño material, ¿no? Creo que básicamente por ahí Sí, va así es. la pregunta. El tema con unidades que ya son muy antiguas es que la reparación es muy complicada. Si de por sí en unidades nuevas hay veces que ni siquiera están disponibles, que las tienen que traer de Europa, de Alemania, pues bueno, imagínate con una unidad que ya tiene una antigüedad de 40 o 50 años. Entonces, ahí el tema sucede es que va a ser complicada la reparación. Adicional, que por la antigüedad que tiene, también la suma asegurada va a ser muy poca. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor si es una combi viejita, pues su suma asegurada va a ser de 20,000 pesos, pero si choca y se le daña una puerta y un lado, pues nada más de esos daños ya van a ser 15,000 pesos. Entonces va a ser un vehículo que se va a ir a pérdida total. O sea, esas dos situaciones afectan el hecho de que nosotros las podamos asegurar como amplias. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que podríamos ofrecer simplemente es la RC, los daños que ocasiona este vehículo a los demás al circular. Ok, perfectamente claro. No tengo nada que hacer, ningún acotamiento. Muchas gracias, Nancy. Fíjate que la siguiente pregunta, creo que tiene que ver algo con lo que está pasando ahorita con Andrés Manuel en el tema de la planta que van a hacer de Tesla y todo. Dice, en los autos que son híbridos, me imagino que a lo mejor se refiere a un Tesla, ¿la cobertura amplia y daños materiales se aplica de la misma manera que existe en una póliza o hay una póliza exclusiva para autos híbridos o eléctricos? Fíjate que como tal no hay una póliza exclusiva. Lo importante que a lo mejor habíamos hablado mucho en otras sesiones era el que aseguremos a la unidad de una forma correcta, que tengamos bien identificado el modelo y las especificaciones. Entonces, si desde el momento que tú tienes asegurada la unidad correcta, ahí ya está especificado que esa versión es eléctrica o es híbrida, ¿no? Porque viene dentro de la especificación de la unidad, dentro de cómo es el modelo. Entonces, si desde el principio tú lo aseguras correctamente, es por ejemplo ahorita un vehículo Toyota, pues bueno, ya sabes que a lo mejor el Prius ya es eléctrico, bueno, pues ya viene la especificación que es eléctrico. Entonces, si está asegurado correctamente, no hay que hacer nada adicional porque ya como nace la póliza,
nace con esa protección para ese tipo de vehículo. Aquí cabe señalar que, pues bueno, por ejemplo, nosotros antes no cubríamos los daños ocasionados cuando se estaba en carga este vehículo. Ahorita sí. Actualmente, ya cuando el vehículo lo tienes conectado, si llega a haber un daño ahí al momento de conectar a la persona que conectó o algo así, que llega a suceder, se cubre dentro de la póliza. Ok. Quiere decir, por ejemplo, conecto yo mi carro y es totalmente eléctrico y en dado caso me llega a dar una descarga eléctrica que me afecte, ¿la cobertura del auto me protege a mí? Así es. Ok, ya más o menos me quedó más claro en ese tema. Entonces no existe una póliza como tal que sea para auto híbrido o eléctrico. Simplemente como se asegura el vehículo es realmente la cobertura que tiene en base a eso. Y se agregan en base al tipo de vehículo las coberturas que deben de ser para ese tipo de auto. Así es. Si tú lo aseguras correctamente desde el inicio, pues no va a haber ningún problema. Que es un vehículo que es híbrido o eléctrico. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se puede pagar menos deducible en una póliza amplia de una motocicleta particular? Pues ahí habría que ver a qué deducible se refiere, ¿no? O sea, los deducibles en una moto particular sí están establecidos, pero mínimo debería de ser del 10. A lo mejor habría que revisar cuál es el que trae la persona actualmente para ver si se puede bajar. Más bien se creo que es como, me imagino que es el 10%. A lo mejor lo que se pregunta es si puede ser menor del 10%. Uh-huh. Pues mira, como tal nosotros no lo manejamos menor, o sea, en la generalidad es del 10, pero sí nos podemos topar con alguno que pudiera ser menor. Y yo creo que lo podríamos analizar para revisarlo, pero la general siempre es el 10. ¿Por qué? Porque es el porcentaje de recuperación para este tipo de vehículos en dado caso de que haya un daño material. Ok. Otra pregunta que sí, fíjate, esto es de tractocamión. Dice, ¿cómo debe de ser asegurado un tractocamión que tiene tracto y dos remolques de la forma más correcta en una cobertura amplia? Ajá, muy buena pregunta. Mira, esto es muy conocido como un full, ¿no? O sea, es un tracto, dos remolques. ¿Qué sucede? Pues el tracto como tal siempre va enganchado a una caja, ¿sí? Entonces, cuando tú aseguras el tractocamión, le aseguras, digamos, el daño material, el robo total y la RC. Lo que se le hace extensivo, digamos, por default, es la RC se le protege a la primer caja, a la primer remolque que vaya enganchado. Solamente lo que haga en RC. Si tú le quieres asegurar el daño material, lo que le pase a la caja, pues bueno, eso se tiene que agregar aparte. Pero digamos que cuando nace la póliza del tractocamión, nace con extenderle la RC a la primer caja. Aquí es importante declarar que trae un segundo remolque. Si trae un segundo remolque, esa misma extensión se le hace a la segunda caja, al segundo remolque que vaya enganchado. Entonces, pues bueno, si tú haces la declaración como tal, ahí ya digamos que vamos a proteger el tractocamión y lo que hagan los dos remolques. Si tú adicional quieres proteger lo que le pase a los remolques, tendrías que agregar el daño material y el robo total de cada uno de ellos e inclusive del dolly, que digamos que el dolly es la parte que enlaza estos dos remolques. No sé si a lo mejor fue No, creo que fue claro, o sea, tengo una póliza que cubre daño material, robo y responsabilidad que es el tracto. El tracto le comparte la responsabilidad civil al primer remolque, pero no le comparte daño material y robo. Exactamente. Y luego, el mismo responsabilidad civil del tracto, la parte del segundo remolque llevaría otra póliza que lleve daño material, robo y responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad no. Sí se la podríamos extender desde el primer tracto. Ok. Nada más que hay que declararlo. Pero, ya entendí. O sea, declarando que traigo en el tracto dos remolques, la RC del tracto se extiende al remolque y al segundo remolque. Exactamente. El daño material solamente es para el tracto y otra póliza adicional de daño material y robo para el segundo remolque si queremos proceder el remolque y sea daño material y robo para el segundo remolque. Serían tres pólizas. Sí, serían tres pólizas. La del daño material del tractocamión con la RC para las dos remolques. Y luego,
el daño material de la primer remolque o la primera caja, el daño material de la segunda caja y todavía podríamos agregar el dolly si quiere el dolly. Ok. El dolly es el ejecutivo que une las dos cajas. Perfecto, no, porque claro, yo sí como que no entendí el inicio, pero ya que después ya quedamos, creo que sí, son tres pólizas prácticamente, y si quiere el dolly, pues es una cuarta, ¿no? Exactamente, digo, el dolly es solamente lo que le pase porque difícilmente haces una responsabilidad civil con el dolly porque va en medio, o sea, va en medio de las dos cajas. Ok. Siguiente pregunta. Veo que en todas las pólizas de Qualitas no viene especificado cuánto paga el deducible de cristal. ¿Cómo viene ese pago del deducible cuando se rompe un parabrisas o un medallón? Ok, bueno, a lo mejor como tal en la carátula no nos aparece, o sea, no lo vas a ver como tal, el 20% de cristales de deducible, ¿no? Es el valor del cristal. Eso es lo que corresponde, pero para nosotros lo traemos dentro de nuestras condiciones generales. O sea, si el mismo asegurado que nos está preguntando va y revisa condición general, ahí viene un apartado que habla sobre cristales y ahí menciona que se cobra el 20% de deducible del valor del cristal en caso de cambios. Nosotros tenemos también un beneficio donde lo reparamos. Ya ves que veces que son las piedritas que te avientan en la carretera, que solamente empiezan chiquititas. Bueno, esas se pueden reparar. Si tú al momento de hacer el reporte quieres considerar ver que lo reparen en lugar de que lo cambien, ese va sin ningún costo. O sea, ese no paga deducible la reparación. Ya haces una cita para ir o para que vengan a tu domicilio, te hacen la reparación del cristal y no te cobran nada. Si tú quieres que te lo cambien, pues bueno, o sea, si necesita o amerita el cambio, ahí sí entra el deducible, que como comento es el 20% del valor del cristal. Ah, ok. Pero entonces sí lo cubre aunque no venga especificado ahí, más bien incluye dentro de tus condiciones generales sin problema. Ok, Así es. Entonces, para todos está dentro de la condición general. perfecto. Me dice aquí, la póliza de chofer aplicación se puede agregar al servicio de una particular que ya se tiene. Perdón, pero fíjate, me quedé pensando en la pregunta anterior y sí quisiera aclarar que siempre y cuando traiga daño material. O sea, si el cristal, digamos que es una extensión del daño material. Si traes una cobertura de RC o solamente de robo, ahí no va a entrar el cristal. Ah, ok, entonces Solamente tiene para que ser aclarar. una póliza amplia con daño material para proceder cualquier tipo de daño sobre un cristal. Sí, Si esta póliza no tiene esa cobertura, no va a proceder el daño del cristal. exactamente, sí, nada más Ah, para aclararlo, ¿no? O sea, está por condición general, pero siempre y cuando tengas la cobertura de daño material. perfecto, qué bueno que se aclaró el punto, era importante. Esa parte sí es medular. Ya está. La póliza de chofer aplicación se puede agregar, quiero entender la pregunta como que se puede agregar a una póliza particular. Como que esta persona tiene ya una póliza de auto particular con Qualitas y quiere saber si se puede agregar esa póliza de chofer aplicación a la misma. ¿Esto es posible? Fíjate que ahí hay también igual varias versiones, ¿no? Por ejemplo, o sea, si él trae una póliza de uso particular, sí es posible cambiarle el uso a chofer APP, pero digamos que hay la excepción de cuando son vehículos financiados. Ahí como el vehículo financiado, digamos que el que legalmente todavía es dueño del vehículo es la financiera, todo lo tienes que hacer a través de la financiera, ¿no? O sea, no puedes presentarte nada más a ir a decir quiero cambiar el uso si no lo haces a través de la financiera. Pero si es tu auto particular, ahora lo traes como particular, resulta que pues vas a empezarlo a trabajar como Uber, puedes pedir que se le agregue el uso chofer APP para que traiga el uso correcto al momento del siniestro. Es importante siempre que lo que contrates sea el uso que le estés dando, porque si pasara el escenario de que lo traes como particular y realmente lo estás usando como chofer APP, el siniestro no va a proceder. Y afortunadamente, bueno, con nosotros está la ventaja que he visto, a diferencia de otras compañías, que sí aseguran únicamente las unidades Uber cuando están como Uber. O sea, sí validan que esté la aplicación activa. Nosotros no hacemos eso. Si tú ya contratas el chofer APP en Qualitas, te va a servir la cobertura y la póliza si estás como chofer APP o inclusive si vas con tu familia, o sea, como auto particular. Va a tener esa dualidad la póliza con Qualitas.
está como chofer APP y como particular, pero la debes contratar como chofer APP. Ok, entonces lo que quiero entender un poquito es, esta persona tiene, entonces el cliente tiene una póliza particular en su auto, me imagino que a su nombre, y quiere agregar, la va a usar ahora como Uber, como dices tú, y le vamos a agregar, él quiere que se le agregue la cobertura de chofer AP. Pregunta número 1. Si por ejemplo esa póliza pagó 5,000 pesos y le vamos a agregar la cobertura de chofer APP, ¿tiene que pagar esa diferencia? Así es, Ok, tiene que pagar la diferencia al uso correspondiente. correspondiente. Si él ya la trae con su aplicación encendida o no encendida en cualquier siniestro, trayendo familiares o pasaje, para Qualitas procede sin ningún problema. Sí, para nosotros no va a importar cómo lo trae. Yo no te voy a validar si la aplicación la traías como abierta o si estabas en ruta para un pasaje, o sea, eso ya no se va a validar. Si tú ya lo declaraste como chofer APP, yo llego, el ajustador va a llegar y va a tomar parte del siniestro de forma normal, no va a validar ese tipo de uso ya. O sea, no va a validar si vas con familia o con pasajeros. Perfecto. La siguiente pregunta va enlazada. Dice, ¿por qué la póliza de chofer APP es tan cara? Porque chocan mucho. Fíjate que el tema con el chofer APP es que hasta ya superó al servicio público, ¿eh? Antes, los taxis normales eran los que decías, pues bueno, eran los que tenían alta incidencia en cuanto a alcances, ¿no? Ahora, después de que empezaron a surgir el tema de Uber y luego Didi, pues esto, digamos que lo superó, y la experiencia que hemos tenido como compañía es que los choferes APP sí tienen muchos alcances, sobre todo en RC. O sea, la cobertura más cara es de que hay veces que a lo mejor como los choferes no son tanto los dueños de los vehículos, digo, y no restando la importancia a nadie ni nada, ¿verdad? Respetando a cada uno de ellos, pero hay unos que hay veces que como no es su coche, pues no tienen la precaución correspondiente, ¿no? Como dicen, ¿cuál es el coche que corre más? Pues el ajeno, ¿no? Entonces eso pasa lo mismo a veces con el Uber. Como no es su coche, pues no tiene el mismo cuidado, hay alcances, hay responsabilidad civil, y eso sucedía muy frecuentemente. Entonces eso elevó el costo de la póliza como tal, porque pues es muy frecuente que tengamos que hacer uso de la cobertura de responsabilidad civil. Creo que con eso quedó muy claro el tema de esa respuesta. O una más todavía, creo que nos quedan dos. Dice, una unidad de equipo pesado en la carretera y con el remolque me pegó en el cristal. Y me dañó la parte de mi espejo lateral. En este caso, como fue en carretera, ¿cómo procede el daño del camión? Algo así. O sea, ¿el que perdió el cristal fue el del camión o fue quién? Por lo que entiendo, él iba manejando y pasa el tractocamión y le pega con la caja tumbándole el espejo lateral. Ya. Pues ahí tendría que reportarlo. Pues el tema es que si alcanzó o no alcanzó el camión, ¿verdad? Porque pues a lo mejor ya se fugó. Puede ser. Sería el que le diera la orden, pero pues sería siempre y cuando rebase el deducible. Porque a lo mejor pues el espejo tendríamos que valorar qué tipo de espejo es. No hay unos que son muy caros y si rebasan el deducible, pero si no rebasa el deducible, pues no le va a convenir pagar deducible para que a lo mejor le reparen el cristal que tiene un costo menor. O sea, ahí como no vamos a tener un tercero identificado totalmente irresponsable, le van a entregar una orden con deducible. Entonces ahí lo único que restaría analizar es si rebasa o no el deducible, pero el siniestro procede normal. Ya está. Muchas gracias, Nancy. Creo que fueron las más pues, completas en ese sentido. Ahí disculparán los que nos escuchan cómo se articulaban las preguntas, porque sí estaban un poquito complicadas en ese sentido. Pero muy agradecidos contigo, Nancy, por estar con nosotros en estos capítulos de podcast. Y esperamos seguir contando contigo en lo futuro, ¿no? Muchísimas gracias. Claro que sí, un placer, y me da mucho gusto haber contribuido a mandar información a nuestros asegurados y pues que sus dudas vayan saliendo, ¿no? Si llegan a ver más, con todo gusto, pues aquí estamos. Y igual, para ti, Armando, si tienes algún otro tema que quieras consultarnos o que quieras que veramos, pues lo podemos ver con gusto. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a toda mi gente por habernos escuchado el día de hoy. Agradezco mucho su tiempo. Síganos en nuestras plataformas de redes sociales. Ayúdenos a compartir y a difundir más esta información para que seamos más y menos los que a mí me pasó. Mi nombre es Armando Pedraza.
A mí me pasó. Bye.